el atrio, en la exposición que se ha hecho en las Jornadas de Avilés de mi obra. Aquí lo que tenemos es unas cuantas páginas en color de mi obra, porque no todo es en color. Yo empecé haciendo blanco y negro y luego me pasé a la acuarela. Y bueno, aquí justamente tenemos una de las primeras historias que hice en color, que se llama Magia, que era una adaptación, una versión en cómic de una canción de Iván Ferreiro, que se llama Magia, la canción de Iván Ferreiro. Yo lo que hice fue meter la canción dentro de mi obra de los viajes de Juan Sin Tierra, que es una obra en blanco y negro, pero metí esta pequeña historia en color, con acuarelas. Fue de las primeras historias en las que empecé a jugar con la acuarela, y aquí usaba dos tonos, aquí como el gris y el amarillo, y en un momento dado la última página era en gris y rojo, porque había un salto de tiempo. Por el otro lado creo que hay otras dos páginas de esta historia. La han puesto un poco desordenada, la exposición, no están las páginas ordenadas. De hecho, esta era la primera página. Esta era la primera página de la historia y sucedía en Lisboa. Y lo que hacía era meter la letra de la canción, la iba metiendo como un corta y pega, metiendo fragmentos de la letra en una historia que no tenía absolutamente nada que ver en realidad. La historia es una historia de amor o desamor, y aquí yo la convertí en una historia de amistad entre dos amigos, que son Vasco y Juan, que son los protagonistas de los viajes de Juan Sin Tierra, y los metí en su edad cuando eran niños y como las cosas a las que jugaban cuando eran niños. Y bueno, hay una pequeña historia de cómo se hacía Vasco la cicatriz que lleva en la mano. Luego recuperé a estos personajes, aquí los había puesto cuando eran niños, y hice otra pequeña historia de 4 páginas. Esta se puede leer en la exposición perfectamente porque tiene la letra escrita, entonces, bueno, aunque no se entiende muy bien la letra, pero se puede seguir más o menos. Y entonces en este cómic ya, bueno, metí algún color más, no lo hice tan básico, metí algún color más, y lo que hice en este cómic fue mezclar dos historias mías, los viajes de Juan Sin Tierra e historias del olvido. Entonces tenemos de nuevo a Vasco y a Juan, pero ya cuando ya son jóvenes, tendrán unos 20 años, y están buscando a una persona que ha desaparecido, no sé qué, que eso es un poco el tema luego de los viajes de Juan Sin Tierra, buscar a una persona desaparecida. Y aparece este personaje, que aunque no se le nombra, aquí no tiene nombre, pero es el que en Historias del Olvido, Benjamín Uraño, es un personaje fantástico que gestiona el mundo de los olvidos. Aquí está lanzando una bola de olvido, que se lo llevan estos pájaros que parecen gaviotas, pero que son los pájaros del olvido. Le tengo mucho cariño a esta historia porque también es en la que explico por qué Juan Sin Tierra se puso ese nombre de Juan Sin Tierra. La siguiente obra que hice en color fue Ometepe. De nuevo aparece el personaje de Juan, pero solo en algunas de las historias. Ometepe es un libro muy curioso porque yo lo hice para divertirme, no lo hice como pensando en publicarlo. Lo que pasa es que luego al final quedó muy bonito y acabó siendo publicado. Eran historias separadas, todas sucedían en una isla de Nicaragua que se llama Ometepe, que es maravillosa, y donde yo conocí a Luciano Saracino, el guionista que hizo los guiones de estas historias. Esta fue la primera que hicimos, pero curiosamente tuve que redibujarla para meterla en el libro porque la primera versión que hice no se parecía a esto. Luego la redibujé para la ocasión, y en este libro lo que hice fue un poco seguir experimentando con el tema de la acuarela con 2 tonos solamente usaba el gris y el siena, y fue experimentar y probar y aprender cómo manejarme con esos 2 colores. Me gustó mucho, y de hecho yo creo que este es uno de los libros míos más vistosos, el de Ometepe. Los colores funcionan muy bien, y luego pues es algo que lo he seguido utilizando en otros libros. Esta imagen me gusta mucho, esta del dragón y el cazador encontrándose. Pero bueno, me la han puesto desordenada, ¿eh? Están aquí la página 1 aquí, la 3 ahí. De aquí pasé a He visto ballenas, y en He visto ballenas seguí probando con lo mismo, hacer una historia con 2 tonos solamente que en vez de ser el gris y el siena, lo hice más arriesgado, porque el gris y el siena es una combinación muy fácil, siempre queda bien.
y aquí lo hice con unos tonos un poco más difíciles. Cogía de nuevo el gris, pero en vez del siena cogí un amarillo bastante incómodo, es un amarillo que no es bonito. ¿Y por qué cogí este amarillo? Porque la historia me lo pedía un poco así. Es una historia que se desarrolla casi toda ella en espacios cerrados, en la cárcel mucha parte de la historia. Y el amarillo que cogí era un amarillo un poco chillón, como un amarillo que me recuerda más a la luz de neón. Y bueno, pues es un poco... Hay como tres partes en la historia, de tres personajes. Este es Antón, que es un sacerdote, aquí está con sus pesadillas y escribiendo las pesadillas. Emanuel, que es un ex miembro del GAL, está en la cárcel. Esta escena me gusta mucho, como está ahí pensando mientras va levantando las pesas, pero no se ven las pesas, el lector tiene que completar la barra, ¿no?, con sus pesas. Y Josu, que es un ex militante de ETA. Aquí es el momento en el que se encuentran el ex militante de ETA y el ex miembro de GAL y se dice, yo es que estuve en ETA ya, es que yo estuve en el GAL, ¿no?, esta escena. Y bueno, fue un ejercicio del que me quedé muy contento. Me costó mucho llegar, aunque ahora se ve como una evolución muy normal desde Ometepe a este cómic, pero me costó mucho llegar a esta solución de colores. Es curioso, retrospectivamente, sí, ¿por qué me costó? Pues no lo sé, pero inicialmente quería hacer una cosa en blanco y negro, pero no me gustaba cómo me estaba quedando y volví a las acuarelas. Y ya desde entonces la verdad es que todos los cómics que he hecho son así, son en acuarela. El siguiente que hice era Asylum, y en Asylum hay 5 historias que se entrecruzan. 5 historias que no coinciden en el tiempo, aunque luego hay un momento en el que confluyen todas ellas, pero son historias que suceden en diferentes momentos, en diferentes lugares geográficos, y entonces para marcar la diferencia entre unas y otras, lo que hice fue, de nuevo, contar la historia con 2 tonos de colores, solamente que en cada una de las historias pues el que predominaba era siempre el gris y luego otro color que era distinto, ¿no? Entonces la historia principal es la de Marina, una mujer que en la guerra civil va viviendo el exilio que le lleva desde el País Vasco a Barcelona, de Barcelona a Francia, de Francia a Venezuela, y aquí los tonos son casi los mismos que en Ometepe, un poco más apagados. La combinación que más me gusta para la historia principal, ¿no?, la de Marina. La historia de Aina, una mujer nigeriana que acaba secuestrada en una red de trata, y su historia la conté con el gris y el rojo. Es igual la historia más, a nivel de colores, más agresiva, ¿no?, con el rojo. Luego la historia también de Sansa, una mujer del Congo, y aquí los tonos eran... Siempre todos los tonos iban en la misma gama, era un gris y luego un tono que va entre el amarillo y el rojo, entonces amarillo, un beige, un marrón, un naranja, un rojo, y esta era una especie de naranja. La historia de Sansa, que es una mujer del Congo, que lo que cuento en este fragmento es el salto de la valla de Melilla. Es esta escena que lamentablemente es de tanta actualidad, ¿no?, el tema del salto de la valla. Y Sansa lo que hace no es saltar la valla, que para saltar la valla no es nada fácil, hace falta estar en condiciones físicas muy buenas. Lo que hace ella es intentar llegar a nado, porque como no sabe nadar, se coge una rueda de un neumático y bueno, así lo consigue, se consigue atravesar la valla. Esta escena es la del bombardeo de Ochandiano, que no es muy conocido porque se conoce mucho el bombardeo de Guernica, ¿no?, pero el bombardeo de Ochandiano fue el primer bombardeo de población civil de la guerra civil. Fue 2 días después del golpe de Estado, ¿no?, de los militares, y fue especialmente terrible porque la población no sabía que estaban en guerra y vieron pasar aviones que encima tenían la enseña republicana, y salió la gente pues a saludar a los aviones y cayeron bombas sobre población que estaba saludando a los aviones sin tener ni idea de lo que estaba ocurriendo. Y bueno, pues fue eso, el primer bombardeo sobre población civil de la guerra. Esta es la historia de Aina, la mujer nigeriana, la chavala nigeriana, ¿no?, con 15 años, pues se cree que va a ir a una agencia de modelos, que la van a llevar a Europa, y bueno, sí, acaba en Europa, pero no en una agencia de modelos precisamente, ¿no? Entonces ahí pues la escena es como
con todos sus sueños infantiles, ¿no? de triunfar en el mundo de la pasarela, pues en realidad pues acaba secuestrada en una red de trata. Lamentablemente esto es algo parecido, le sucede a la casi totalidad de las mujeres de Nigeria que acaban en España. Son unas cifras que hasta que yo no me metí en hacer este cómic no tenía ni idea, ¿no? de estos datos. Esta es de nuevo la historia de Marina, la historia que cose un poco el libro de Asylum, que son, como decía, 5 historias diferentes, y esta es la más larga, ¿no? Iba cosiendo todo el libro, y esta escena es cuando la última huida, la anteúltima, vamos a decir, huida de España, de la gente republicana, intentando llegar a Francia a través de la frontera catalana, y cómo estaban siendo perseguidos por los aviones que aún siendo convoyes de gente civil que intentaba escaparse, pues todavía eran bombardeados además, ¿no? por los aviones italianos y alemanes. Entonces precisamente pues el llegar a la frontera, hablamos de un éxodo de casi 500.000 personas las que se agolparon en la frontera de España con Francia, ¿no? Cuando se habla ahora de los refugiados, pues se nos olvidan estos datos, ¿no? Como la población española hace no mucho tuvo este drama de exilio tan brutal. Nunca es el mayor exilio de la historia de España. En muy poco tiempo se agolparon en la frontera, pues eso, casi 500.000 personas. Esta página es lo que cuenta, pues cómo se agolpan en la frontera y cómo las autoridades francesas pues llevan a todos esos refugiados, se los llevan a una playa y los dejan encerrados en una playa. Y bueno, pues estoy muy contento de que esté esta exposición aquí en Avilés, en un sitio en el que transita tanta gente, lo cual está muy bien. Yo creo que hay que hacer esto, salir a las plazas públicas para que la gente pueda ver, porque bueno, es cierto que no es un plato muy público, ¿no? Lo de las exposiciones de cómic. Bueno, pues aquí en este centro comercial la gente se la tiene que encontrar. Nada, muchas gracias.